Antes que nada, aprovecha la oportunidad de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar para siempre la forma en que escuchas la voz de Dios. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo un niño puede escuchar la voz de Dios? Parece sacado de una película, ¿verdad? Pero la historia de Samuel nos muestra precisamente eso, un niño común, que vivió en la antigüedad con una extraordinaria sensibilidad espiritual para reconocer el llamado divino. Muchas veces, incluso queremos escuchar a Dios, pero no sabemos identificar cuando nos habla, y esto puede ser un gran obstáculo en nuestro camino de fe. ¿Te has parado a pensar alguna vez que Dios les habla a los niños? Así es. Aunque muchos creen que solo los adultos, líderes o profetas veteranos pueden escuchar la voz divina, la Biblia nos revela una verdad sorprendente. Dios llamó a un niño llamado Samuel para hacer algo grande. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Casi nadie se da cuenta de la profundidad de este detalle de la historia. Si alguna vez se lo preguntaste cómo escuchar la voz de Dios o si alguna vez sentiste ganas de tener una relación más íntima con Él, este contenido es para ti. Hablemos de sensibilidad espiritual, crecimiento en la fe, lo más importante, sobre cómo Dios sigue hablando hoy, a veces en silencio, otras veces a través de la gente, a menudo, en momentos cuando menos lo esperamos. Te contaré detalles sobre ella. Historia de Samuel revelan la importancia de su madre, Ana, y muestran cuánta oración que genera respuesta puede cambiar el destino. Y esto no es una charla teórica, no. Hablaremos de principios prácticos, situaciones cotidianas y cómo la Biblia, con sus historias antiguas, sigue siendo relevante hoy. Prepárate, porque al final de este contenido verás el mundo espiritual con otros ojos. Y quién sabe, quizá descubras que Dios te ha llamado más de una vez, pero, al igual que Samuel al principio, aún no has reconocido su voz. ¿Vamos juntos? La mayoría de la gente imagina que solo los adultos, con ojos de fe, pueden escuchar la voz de Dios. Pero la historia de Samuel rompe esta idea. Era solo un niño cuando Dios lo llamó claramente. Esto demuestra que el Señor habla a quienes tienen corazón dispuesto y sensible, sin importar la edad. Es asombroso pensar que un niño puede oír la voz de Dios y recibir una misión divina. El impacto de esto es inmenso, porque revela que la sensibilidad espiritual no depende de aos de iglesia ni de títulos, sino de una relación sincera con Dios. Samuel, incluso de niño, escuchaba atentamente. Aunque muchos adultos a su alrededor eran espiritualmente distantes, él estaba en el punto justo para percibir el llamado. Es un recordatorio para nosotros de no subestimar. Fe infantil, que a menudo es más pura y verdadera que la de muchos adultos. ¿Cuántas veces Dios intenta comunicarse con nosotros, pero estamos tan distraídos, tan ocupados con las voces del mundo, que no nos damos cuenta? Samuel también tuvo dificultades. Al principio escuchó la voz, pero no reconoció de inmediato que era Dios quien hablaba. Esto sucede a menudo. A veces Dios habla a través de un consejo, un sermón o incluso en el silencio de la madrugada. Por lo tanto, aprender y cómo escuchar la voz de Dios es esencial. Desde temprana edad, Samuel demostró sensibilidad espiritual. Tenía un corazón inclinado hacia las cosas de Dios, lo que lo hacía alguien dispuesto a escuchar al Señor, incluso sin entenderlo todo al principio. Esto nos enseña que la sensibilidad espiritual es algo que se cultiva. Y sí, es posible trabajar esto con los niños de hoy, promoviendo educación espiritual de los niños que les enseña a percibir los signos y la voz de Dios en la vida cotidiana. Antes de que Samuel naciera, su madre Ana se enfrentaba a un dolor que muchos conocen, un sueño incumplido. Era estéril, y en aquel entonces esto se consideraba casi una maldición. Pero Ana no se rindió. Recurrió a la única fuente capaz de cambiar lo imposible. Fue al templo y oró. Allí, hizo una oración que genera respuesta, con fe y sinceridad, y prometió a Dios que si tenía un hijo, este sería consagrado al Señor. La belleza de esta historia radica en que Ana no hizo una promesa solo por emoción. Sabía el peso de lo que pedía y prometía. Y Dios, que conoce el corazón, escuchó. Muchas veces, en la desesperación, hacemos promesas sin pensar, pero Ana fue fiel. Cuando nació Samuel, a pesar de ser tan deseado, ella cumplió su promesa y llevó al niño para criarlo en el templo. Esta actitud revela el poder de una poderosa intercesión y confiar en la fidelidad de Dios. Imaginen la escena: entregar a su hijo, que tanto había esperado, para que viviera en el templo, lejos de casa, desde pequeño. No debió ser fácil, pero Ana comprendió que el propósito de Dios era mayor que su deseo.
Y esto nos enseña que a veces es necesario renunciar a algo valioso para cumplir el plan de Dios. Ana jugó un papel fundamental llamado por Dios para Samuel, porque ella fue quien preparó el ambiente espiritual para que esto sucediera. Otro punto importante es que Ana no solo oró, sino que también educó a Samuel en sus primeros años para que reconociera y respetara al Señor. Esto refuerza el valor de educación espiritual de los niños, y la fe van de la mano cuando hay guía y ejemplo. Si eres madre, padre o vives con niños, recuerda que puedes ser el Eli o la Ana de alguien, ayudándolos a despertar en ellos la sensibilidad espiritual y la pasión por escuchar la voz de Dios. Tras ser entregado al templo, Samuel comenzó a vivir bajo la supervisión del sacerdote Elí. Imaginen a un niño creciendo entre rituales, oraciones y tareas sagradas. Era un entorno donde podía desarrollar su sensibilidad espiritual allí. Samuel se enteró de que la obediencia a Dios se construye en la vida cotidiana, no solo en los momentos de gloria. Las pequeñas actitudes revelan grandes propósitos. Elí no era perfecto, y la Biblia lo deja claro. Pero aún así, fue un instrumento para el crecimiento espiritual de Samuel. Esto demuestra que Dios usa personas comunes para enseñarnos y formarnos. Samuel se destacó por su disposición al servicio, asumiendo incluso las tareas más sencillas. Limpiar el templo, encender las lámparas, cuidar los utensilios, todo esto moldeó en él un corazón disponible para Dios. Mucha gente espera grandes misiones, pero olvida que la fidelidad en lo pequeño precede a lo grande. Samuel aprendió que el secreto está en la constancia. No cuestionó órdenes, no eligió el trabajo y no descuidó el esfuerzo. Esto nos enseña que, en el reino, las pequeñas obediencias forman guerreros de la fe. Quienes no son fieles a limpiar el templo difícilmente lo serán al mando de un ejército. Y así, a medida que crecía en el templo, Samuel desarrolló una relación con Dios que iba más allá de la rutina religiosa. Vio la importancia de escuchar, de hablar con Dios, de reconocer las señales en la vida cotidiana. Esto preparó el terreno para lo que vendría a ella. Voz de Dios en la Biblia no aparece por casualidad, sino que elige a quienes tienen un corazón dispuesto. Y Samuel, desde pequeño, lo demostró con cada acción. Una noche, sucedió algo extraordinario. Samuel estaba acostado en la cama cuando oyó una voz que lo llamaba. Como era niño, corrió hacia Elí, pensando que el sacerdote lo había llamado. Pero Elí le dijo que no había dicho nada y lo envió de vuelta. Esto sucedió 3 veces. Aquí vemos con qué frecuencia. Dios habla en silencio y la gente no reconoce su voz de inmediato. A la historia de Samuel en este episodio nos enseña sobre la importancia de sensibilidad espiritual. Cuántas veces Dios intenta comunicarse con nosotros mediante pequeñas situaciones o personas, y simplemente no nos damos cuenta. Samuel aún no conocía íntimamente al Señor, pero su corazón era puro y atento. Esto demuestra que Dios habla a los niños y con todos aquellos que permanecen lo suficientemente humildes para escuchar. Eli, con su experiencia, comprendió lo que estaba sucediendo y le dio a Samuel la guía correcta. Le dijo: si te llama de nuevo, di habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa pequeña instrucción lo cambió todo. Revela cómo tener mentores espirituales puede marcar la diferencia en nuestro camino de fe. A veces, solo necesitamos a alguien con más experiencia que nos ayude a descifrar las señales de Dios. La 4ª vez que Dios lo llamó, Samuel respondió exactamente como Elí le había enseñado. Ese fue el comienzo oficial de la llamado por Dios en la vida de ese niño. ¿Y saben lo más hermoso? No recibió cualquier mensaje. Dios compartió secretos sobre la casa de Elí y el destino de Israel. ¿Quién? Y sensibilidad espiritual y la obediencia termina siendo confiada para grandes cosas, y esto sigue vigente hoy en día. La primera lección que nos deja la historia de Samuel es que Dios habla en la vida cotidiana, no es solo en la montada, en una iglesia llena o en un servicio de avivamiento. A veces, Él susurra en medio de tu rutina, en el silencio de tu habitación, en una conversación o incluso en un momento difícil. El secreto es mantener la sensibilidad espiritual, percibir estos toques sutiles. Muchos esperan un trueno, pero Dios aún prefiere el sonido de una suave brisa. Otra lección valiosa es que se desarrolla la sensibilidad espiritual. Samuel no reconoció la voz de Dios de inmediato, y eso es normal. Nadie nace sabiendo escuchar el cielo. Requiere entrenamiento, vivir con la palabra, oración constante y un ambiente espiritual sano. Quien quiera escuchar a Dios necesita bajar el volumen del mundo y sintonizar con su tono. Y mira, no es difícil, solo se necesita disposición. Cabe destacar la importancia de mentores espirituales. Elí,
A pesar de sus errores, tuvo la sabiduría de guiar a Samuel en ese momento decisivo. Esto nos enseña que incluso quienes atraviesan una crisis pueden servir como instrumentos. A veces, Dios pone a alguien en tu vida solo para enseñarte a escuchar lo que realmente importa. Por lo tanto, valora a quienes te guían espiritualmente, incluso con consejos sencillos. Finalmente, nos enteramos de que la voz de Dios en la Biblia siempre tiene un propósito. Cuando Dios le habló a Samuel, no fue solo para impresionar. Fue para transmitirle un mensaje, corregir el rumbo y dar inicio a una nueva era. Cada vez que el cielo se manifiesta, hay algo que ajustar o lograr. Así que, cuando Dios te hable, prepárate para actuar, porque escuchar sin obedecer es como recibir una receta y no preparar el plato. El viaje de Samuel no se detuvo aquella noche cuando escuchó la voz de Dios. Continuó creciendo en comunión, aprendiendo a escuchar más y mejor. La Biblia dice que Dios apoyó cada palabra de Samuel 1 Samuel. Capítulo 3, versículo 19. Y eso no es poca cosa. ¿Te imaginas vivir de tal manera que todo lo que dices tenga el peso del cielo? Esto solo le sucede a quienes tienen su vida en el altar y su corazón rendido. Lo que llama la atención es que el crecimiento espiritual de Samuel fue gradual. Y esto nos enseña que no hay atajos en la vida con Dios. Él empezó sirviendo, limpiando, escuchando y obedeciendo en las cosas pequeñas. Fue en esta discreta fidelidad que el Señor lo forjó. Y aquí tienes un consejo: ¿quieres crecer espiritualmente? Empieza siendo fiel en lo que nadie ve. Las grandes unciones se construyen en secreto. Otro detalle hermoso es que Samuel no se conformó después de su primera experiencia con Dios, buscó más. Quienes se conforman con lo que oyeron ayer terminan volviéndose espiritualmente sordos. La vida cristiana sana está hecha de búsqueda y renovación constantes. Si sientes que tu caminar es tibio, tal vez sea hora de revisar tus prácticas, desempolvar tu Biblia y pasar más tiempo en el lugar secreto. Así que nunca lo olvides, la obediencia constante es el camino hacia la madurez espiritual. Samuel escuchó, obedeció y siguió escuchando. Este ciclo solo se rompe cuando dejamos de obedecer. Y cuando eso sucede, nuestra sensibilidad se desvanece, nuestro corazón se endurece y perdemos el rumbo. Así que, mantente alerta, procura mantener viva tu llama, porque Dios sigue hablando hoy y quiere hablarte. Hemos llegado a uno de los momentos más impactantes de la historia de Samuel. Israel estaba en crisis, amenazado por los filisteos, y solo había una salida: recurrir a Dios. ¿Y quién estaba allí? Samuel, ese niño sensible que había aprendido a escuchar la voz divina y ahora se había convertido en un respetado líder espiritual. Esta escena muestra cuánto Dios habla en el silencio, pero también actúa en el clamor colectivo. El pueblo se reunió en Mizpa, ayunó, confesó sus pecados, y Samuel intercedió con una oración poderosa. Aquí está la fuerza de quienes llevan sensibilidad espiritual y la valentía de interponerse entre el pueblo y Dios. En eso consiste la intercesión: defender a los necesitados. Y a veces, la mayor victoria que puedes darle a alguien es arrodillarte y orar por cuando él mismo no puede. Y miren qué interesante, mientras el pueblo oraba, los filisteos se acercaban. Era como si el enemigo dijera: los vamos a atrapar en medio de la oración. Pero la oración que genera una respuesta siempre conmueve los cielos. Dios confundió a los enemigos con truenos. Israel venció sin alzar la espada. Esto demuestra que antes de actuar con las manos, debemos aprender a luchar de rodillas. Entonces Samuel levantó una piedra y la llamó ébano. ¿Qué significa? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que debemos recordar nuestros milagros, crear recuerdos espirituales. ¿Conoces esa respuesta a una oración que te cambió la vida? Escríbela, recuérdala. Habla de ella, porque en los días difíciles, recordar la fidelidad de Dios renueva las fuerzas para seguir adelante. Y Samuel lo sabía bien. Incluso con toda la evidencia de la fidelidad de Dios, el pueblo de Israel comenzó a mirar a las demás naciones y a sentir envidia. Querían un rey de carne y hueso, alguien que pudiera marchar delante de ellos en la batalla. Olvidaron que Dios habló en silencio, guiados por el Espíritu y protegidos por el trueno. Es fácil caer en esta trampa cuando lo invisible se demora. Lo visible parece más seguro. Samuel estaba triste, y con razón. Era como si el pueblo rechazara no solo su liderazgo, sino también la dirección de Dios. Pero Dios lo consoló diciéndole: no te rechazan a ti, sino a mi. Menuda lección, ¿verdad? A menudo, cuando alguien rechaza tu consejo, no te rechaza a ti, sino a la voz de Dios que habla a través de ti. Así que nunca dejes de compartir lo que el Señor te inspira. Aún así, Dios le ordenó a Samuel que respondiera a la petición del pueblo. Pero primero, Samuel advirtió: ¿saben lo que hará un rey humano? Cobrará impuestos, llevará a sus hijos a la guerra y les exigirá lo mejor. Y el pueblo, obstinado, respondió: queremos un rey igual a ese. Miren, la desobediencia llama a la puerta. Esto siempre tiene un precio, porque quien se aleja de la guía divina pierde la protección sobrenatural. Entonces,
Samuel, obediente como siempre, unge a Saúl como el primer rey de Israel. Era alto, guapo y parecía la elección perfecta. Pero Dios lo demostraría una vez más. Él ve el corazón y no la apariencia. Es como ese viejo consejo, no todo lo que brilla es oro. Y así comienza la nueva fase de la historia de Israel, que ya muestra signos de que, cuando se ignora la voz de Dios, vienen las consecuencias. Saúl comenzó bien, ungido por Samuel y reconocido por su pueblo, pero la historia no tardó en demostrar que obediencia a Dios es lo que realmente sostiene un reino. Cometió graves errores, como desobedecer las claras órdenes del Señor, y esto le costó caro. La Biblia es clara al mostrar que la desobediencia aleja la guía divina, y en el caso de Saúl, condujo a la pérdida del favor de Dios. Samuel fue fiel incluso cuando el rey falló. Tuvo que anunciarle la triste noticia a Saúl, pero lo hizo obedeciendo el llamado de Dios, aunque sabía que no sería fácil. Esto demuestra la importancia de tener mentores espirituales y personas fieles a nuestro lado, que nos ayudan a mantenernos en el buen camino, incluso cuando cometemos errores o enfrentamos dificultades. La fidelidad es más que una palabra, es un estilo de vida. Cuando Dios ordenó a Samuel que eliminara al rey Agag, Saúl dudó e intentó burlar la orden, demostrando una vez más su falta de sumisión. Samuel, en obediencia, cumplió la misión. Es un fuerte recordatorio de que la dirección divina no es negociable y que la verdadera fe exige valentía para actuar según la voluntad de Dios, incluso si no es agradable a los ojos humanos. Este episodio también muestra que la voz de Dios debe ser escuchada y seguida con precisión, porque de ella provienen la victoria y la bendición. La historia de Saúl nos advierte de los peligros de intentar vivir según nuestra propia voluntad, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Sensibilidad espiritual, comprender y obedecer el llamado divino. La fidelidad de Samuel, a su vez, sirve de ejemplo e inspiración para nuestro camino. Cuando Dios le pidió a Samuel que fuera a la casa de Jesé para ungir a un nuevo rey, nadie en la familia parecía ser el elegido. Los hermanos mayores, fuertes e imponentes, estaban allí, pero Dios sorprendió a todos al elegir al menor, David. Esto refuerza una lección fundamental: Dios ve el corazón, no la apariencia ni el estatus social. Imagínense la escena: Samuel miró a sus hermanos uno por uno, pensando, ¿no es este? Hasta que Dios le dijo, no te fijes en su apariencia, porque el Señor no ve lo que ve el hombre. David era un pastor, sencillo y joven, pero de corazón dispuesto. Este es un llamado que aplica a nosotros hoy. ¿Cómo escuchar la voz de Dios y responder con humildad y valentía? David no solo fue ungido, sino que recibió una unción poderosa para cumplir el propósito de Dios en su vida. Desde pequeño, mostró signos de sensibilidad espiritual, como cuando cuidaba ovejas y enfrentaba los desafíos del campo. Esto nos recuerda la importancia de un ambiente espiritual saludable para el crecimiento y la preparación para grandes misiones. Además, la historia de David destaca que el crecimiento espiritual no depende de títulos, sino de la entrega y obediencia constantes. La unción que Dios pone en la vida de alguien es una invitación a vivir en relación con Dios y confiar en la guía divina, incluso cuando el mundo que nos rodea no comprende el llamado. Aprender de la historia de Samuel es comprender que debemos buscar voz de Dios con disposición y humildad, tal como lo hizo Daniel. A menudo, el ajetreo de la vida cotidiana nos distrae y nos impide percibir cuando Dios nos habla. Por eso, crear momentos de silencio y oración es esencial para cultivar esta conexión. Otro punto importante es que la obediencia en las cosas pequeñas es lo que prepara el terreno para que asumamos propósitos mayores. Samuel creció sirviendo en el templo, realizando tareas sencillas, pero siempre con un corazón fiel. Si somos fieles en las pequeñas acciones, Dios nos confiará mayores responsabilidades, ya sea en nuestra vida espiritual, profesional o personal. La oración también es una herramienta poderosa, y Samuel es un ejemplo de ello. Poderosa intercesión. No solo escuchó a Dios, sino que también oró por su pueblo, buscando su victoria a través de la oración y la dirección divina. Debemos aprender a ser intercesores en nuestras familias, comunidades e incluso en nuestros lugares de trabajo, confiando en que Dios todavía habla hoy y responde. Finalmente, la historia de Samuel nos recuerda la fidelidad de Dios en toda circunstancia. Como lo hizo con la piedra de Ebenezer, debemos reconocer que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mantener vivo este recuerdo fortalece nuestra fe y nos da la valentía para seguir obedeciendo y creciendo espiritualmente, siempre atentos a la voz de Dios en la Biblia y en nuestra vida diaria. Ahora que has aprendido la historia de Samuel y has visto cómo cualquier persona, incluso los niños, puede escuchar la voz de Dios,
¿Qué tal si reflexionas sobre tu propia vida? ¿Has desarrollado la sensibilidad espiritual para percibir cuando Dios habla? Es más, ¿cómo es tu obediencia en las pequeñas cosas de la vida diaria? Recuerda, es a través de la obediencia que Dios prepara el camino para grandes bendiciones. ¿Qué tal si hoy empiezas a practicar una oración que genere respuestas, buscando una relación más profunda con Dios? Y cuando enfrentes desafíos, recuerda la fidelidad de Dios, la piedra de Ebenezer y la victoria que se obtiene mediante la oración y la intercesión poderosa. Dios sigue hablando hoy y quiere guiar cada paso. Si este contenido te conmovió y quieres seguir creciendo espiritualmente, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún mensaje que pueda transformar tu fe y tu vida. Comencemos juntos este camino de escuchar, obedecer y vencer.